estás? Buenos días, ¿Cómo va la cosa? muy bien. Encantado de saludaros y de estar aquí con todos vosotros. Nada, un placer, Ángel, que hayas tenido la deferencia de pasarte un ratito con nosotros. Al final esto es un poco seguir creando esa comunidad, ¿no? Que hicimos pues primero con artistas y ahora con otros artistas de taller, ¿no? Sí, Empezamos con Diego de clarinetón y saxón, hoy seguimos sí. contigo, Ángel. Y nada, para quien no te conozca, explícanos dónde estás ahora mismo y qué estás haciendo. Pues estoy en mi taller aquí en Palma de Mallorca, poniéndome al día con un oboe que me acaba de llegar desde Francia, un oboe Ributat, para, para dejarlo nuevo porque está bastante magullado. Y estoy aquí con la agradable visita de mi padre, que ha sido mi mentor. Ha venido a ver una máquina nueva que hemos comprado y está mi hijo también, que será mi sucesor y que está Hombre, aprendiendo conmigo día a día. Sí, señor, aquí trabajando, qué poniendo al día el maravilla. taller porque hay un tapón tremendo de instrumentos. Bueno, que haya faena ahora es importante Es y importante, sí, eso es. siempre es Vamos a importante. hablar, porque me has comentado que estás en Palma de Mallorca. eh, Sí, Tú tienes tu marca que es Mavic Instruments y estáis sí, asociados con Musicasa de toda la vida, ¿no? de Prácticamente. toda la vida. Mi padre llegó aquí a la isla, bueno, mi padre y yo era un niño, yo tenía 2 años, y en el año 66. Y mi padre es músico profesional, ha estado vinculado a la banda municipal desde que llegó, fue uno de los fundadores, pero es que además de siempre, desde muy joven, él se dedicó a reparar instrumentos, ¿vale? Se formó en Suiza y tiene una amplísima experiencia en el manejo de maquinaria de precisión, reparación, etcétera. Y yo desde que soy un niño, desde que tengo 10 años, pues empecé a ayudarlo a él, cambiando corchos y algún muelle y limpiando una cosa y otra, y poco a poco. O sea, 10 años, voy a cumplir el mes que viene 56, pues 46 años casi llevo arreglando pitos y flautas. Qué barbaridad. Ya son, ya son. Porque creo que me comentabas, ¿no? Que los padres de Jaime, que Jaime es el dueño de Musicasa, El padre de Jaime, tu efectivamente, es padre, con quien se inicia la relación, porque mi padre empezó arreglando para ellos y cuando se jubiló mi padre hace 20 años, 21 años, yo continué con la relación con Jaime. Yo tengo una relación súper especial con Jaime Salom, con toda la familia Salom, ¿vale? Me llevo súper bien con ellos, yo les quiero un montón, ellos me quieren a mí y yo soy su servicio técnico desde hace, pues eso, 21 años. 21 años. para los que no ubiquéis, a Musicasa está al lado del Conservatorio Sí, de Palma de Mallorca y es la tienda premium que tenemos en Baleares para Bacun, o sea que os recomiendo que paséis a verla. pedazo tienda, un Pedazo pedazo de tienda. tienda. Sí, Mira, sí. tengo aquí apuntado. ¿Cómo, aparte de que tu padre pues lo veías, imagino que te inspiró, ¿no? A empezar, pero ¿qué es lo que te llamó más la atención por el mundo de la reparación? Pues es que a mí las manualidades desde muy niño siempre me atrajeron. Yo con 11 años hacía aeromodelismo y me gustaba, pues eso, trabajar con pinzas, con una lupa y coger las juntas de culata de los motores y desmontar y montar. Siempre he sido muy palpa, que decimos en Valencia, ¿no? Yo soy nacido en Gandía, en Valencia. ¿Sí? Y siempre me llamó muchísimo la atención. Entonces, yo me di cuenta que con los instrumentos, pues había un enorme mundo de posibilidades de ir haciendo cosas que con el paso de los años y la experiencia me ha ido abriendo la cabeza más a aportar y a innovar cosas tanto de la arquitectura propia del instrumento, haciendo variaciones que favorecen la respuesta al instrumento, como estéticas, haciendo unos acabados especiales en saxos, en clarinetes, incluso en flautas también, Qué bueno. ¿vale? Siempre Mira, me llamó la atención todo eso. como veo que hay muchos que estáis conectados, os saludamos a todos. Si queréis podéis aprovechar para escribirnos en el chat y luego haremos rueda de preguntas y respuestas, Perfecto. ¿vale? Explícanos un poco sobre esa motivación, ¿no? Que imagino que con tantos años hay que tenerla, ¿no? Hay que tener Sí, proyectos a futuro. sí. Explícanos esos proyectos a futuro y también todas estas innovaciones que comentabas de construcción, de Pues mira, acabados.
Yo soy una persona muy creativa, muy creativa. Mi cabeza siempre está pensando en qué más puedo aportar al cliente, ya sea estudiante y que se inicia, ya sea estudiante de grado medio o ya sea profesional, o estudiante de grado superior o profesional. Durante todos estos años me he dado cuenta que el músico como figura es totalmente diferente de unos a otros. Y eso me ha hecho pensar que cada uno tiene unas necesidades diferentes, unas inquietudes diferentes, unos gustos diferentes. Entonces, no se trata de hacerlo todo siempre igual. Tienes que hacerlo bien, pero a gusto de, ¿vale? Para que el músico, mira, mis especialidades son los oboes y las flautas, ¿vale? Eso no quiere decir que no trabaje con todo lo demás. Yo trabajo todos los Todo el instrumentos de viento, viento, ¿no? e incluso viento metal también. Hago menos de viento metal, estoy más centrado en viento madera, pero también hago cosas de viento metal. El viento metal es muy artístico también, tiene esa parte artística, ¿no? Entonces, con los oboístas o los flautistas me doy cuenta que cada uno tiene una sensibilidad especial a la hora de pulsar, a la hora de sentir la tensión de los muelles, cómo se comporta el instrumento, y eso hace que tengas que estar en constante alerta, en el buen sentido de la palabra, ¿vale? Para llegar a ese nivel de precisión que el músico, sobre todo profesional, espera de ti. Qué bueno. No, yo no paro de formarme. Yo he estado en varias Vamos, fábricas. vamos a hablar sobre eso. Sí. Explícanos un poco qué fábricas has visitado y qué es lo que Mira, te ha sorprendido de cada una, porque por desgracia todos no hemos podido estar, ¿no?, en las fábricas y ahora más complicado además, sí. pero es bueno, ¿no?, que vosotros que sois especialistas, ¿cómo explicáis el tema de las fábricas? Porque os fijáis en cosas que quizá el público en general no lo aprecia. Seguro. Y te digo más, sería muy bonito que muchos músicos, sobre todo profesionales, pudieran visitar fábricas porque se les iban a desmontar muchos mitos que existen en el mundo de la música sobre que el material de un instrumento hace esto o hace lo otro, o si hay que echarles aceites a las maderas y muchas cosas de estas. Yo he estado varias veces en Selmer, en París, he estado en Buffet, también en Francia. He estado en Estados Unidos en Straubinger Pads, en Straubinger Flutes, que también estoy certificado por ellos. He estado en Taiwán, en la fábrica de saxos Ocres, y este año tenía previsto ir a Japón, 2 veces además, una para acabar mi formación. Yo soy técnico autorizado Muramatsu, de flautas, y quería hacer una especialización con ellos, pero bueno, con todo esto que está pasando lo tengo que posponer. Claro. Y también tengo que ir a visitar y a hacer un training en la fábrica de oboes y clarinetes Joseph, porque también soy técnico autorizado de ellos en España. Pero bueno, yo sé la que más ilusión te hace, ¿eh? ¿Cuál? Ah, Una sí, que claro, Canadá. Canadá, Bakul, sí, sabes, esto lo hemos hablado muchas veces. Que eso yo tengo que ir y si me Sebastián acompañas tiene será muchas genial. ganas. El primer día Sí, sí, sí. que nos vimos me dijo, bueno, ¿cuándo me llevas para allí? Exacto, sí. Cuéntanos, ¿qué es lo que te fijas cuando vas a una fábrica? Lo primero que dices es que voy a fijar Todo, en esto. todo. ¿Cómo trabaja la gente? Que esto fue el primer shock, Cuéntanos. porque todo sigue siendo tremendamente artesanal, Juan, todo. Aunque se emplean tornos para hacer, por ejemplo, en clarinetes, todo lo que es bueno, esto es un oboe, pero el ejemplo sirve, ¿no? Todo lo que es el taladro de la madera principal y luego las chimeneas y los orificios, todo eso está mecanizado. Sí. Pero la colocación de los pilares, cómo se crean las llaves, todo es artesanal, lo hacen artesanos. Y lo llevan haciendo igual desde hace más de 100 años. Mm. Los instrumentos, parece sorprendente lo que te voy a decir, han evolucionado poco, porque un clarinete realmente es igual, o prácticamente igual que hace 100 años. Sigue siendo Exacto. de madera, aunque hay otros materiales en el Sí, han hecho mercado. pequeñas evoluciones, pero el sí del instrumento es el mismo. Sí, y yo esta pregunta la lancé en Buffet, en uno de los viajes que hice, le dije, porque yo tenía mi propia respuesta, ¿no? Y ellos me lo corroboraron. Yo les pregunté, ¿por qué hoy en día, con la tecnología que hay, con los materiales que hay, porque ellos fabrican tanto en Greenline como con otras resinas, que al final es una mezcla de polvo de madera con resinas y tal, y no deja de ser algo sintético, ¿vale? ¿Por qué se sigue fabricando en madera
¿Y por qué la gente sigue prefiriendo madera? Casi siempre, el 90 y tantos %. Y yo tenía mi propia respuesta y fue la que ellos me dieron. Es un tema romántico. Es un tema romántico. El músico profesional, si tú le das un clarinete de fibra de carbono, que los hay y van muy bien, parece como que le falta algo de alma, de ese alma que aporta la esencia natural de un instrumento hecho en madera, ¿vale? Y con el resto de instrumentos pasa igual. Los saxos se fabrican prácticamente igual que hace 100 o 120 años. Ha habido alguna modificación mecánica para facilitar o corregir ciertas desafinaciones o ciertos errores que tiene el instrumento, porque un instrumento de viento es imperfecto de por sí y siempre lo será, ¿vale? Influyen una serie de factores dinámicos y físicos que se escapan de la propia... Lo que se suele explicar no es que pagas un peaje. Si Exacto. mejoras esto, algo sacrificas otras cosas, ¿vale? Entonces, a mí me llamó la atención eso. Primero, que se sigue trabajando como hace 100 años, con muchas herramientas que tienen muchos años en las fábricas, con tornos profesionales que tienen muchísimos años, 70 y 80 años, y funcionan divinamente, y con esa esencia que se transmite desde los antiguos maestros que había en esas fábricas. De hecho, en todas las fábricas está lleno de fotos de los antiguos artesanos trabajando codo a codo con las herramientas y los útiles que tenían en aquella época, y un poco trabajan casi igual, con la tecnología que tienen hoy en día, evidentemente, ¿no? Pero casi igual. Eso me chocó mucho y además me gustó, porque pienso que en la música el factor romántico no se puede perder. Y en los instrumentos tampoco. Es importante. ¿Qué mitos nos podrías destacar que tú dices esto es más mentira? Pues mira, el tema del aceite y los instrumentos de madera. Yo también lo pregunté porque quería escuchar la respuesta en buffet. Cuando delante de mí terminaron el taladro de varios cuerpos de clarinete, los iban almacenando todos en una especie de cesta, ¿no? Para llevarlos al siguiente trabajador que hacía la siguiente operación con ellos. Y yo les pregunté, oye, ¿en qué fase de esto le dais el aceite? Y me miraron con una cara como de, ¿tú estás tonto? ¿Aceite? ¿Qué aceite? Digo, ¿no le dais aceite a la madera? Me dice, no. La madera de granadillo de por sí es aceitosa. No se le da aceite. La madera de granadillo, antes de una serie de fases, lo que se hace es pulirla con 2 fases de pulido, y por eso tiene ese brillo y esa textura final. Pero es madera natural. El tema... Dime, ¿qué me ibas a preguntar? Que claro, ahora la gente dirá, ¿y para qué le echamos aceite? Vamos a explicar un poco el motivo de por qué se echa aceite una vez se empieza a utilizar el instrumento. Pues mira, la gente lo hace por el famoso pánico a que se le agrieten los cuerpos, especialmente los cuerpos superiores. Esto pasa por diferentes razones y además en diferentes sitios de la geografía, tanto nacional como europea. La madera es algo que está vivo. La madera, una buena madera, antiguamente, hace muchísimos años, se empleaba ébano. Hoy en día es anecdótico si alguien construye con ébano. Se construye granadillo, porque es prácticamente igual y más barato. Se construye en violeta, como este oboe que tengo aquí, cocobolo, como el clarinete vacuum tan espectacular, etcétera. La madera, antes de meterle una herramienta, necesita, después de haber sido aserrada, necesita un proceso de secado larguísimo, que antiguamente era un proceso de secado natural. Eso es. Es decir, se dejaba en secaderos de madera durante años. ¿Qué pasa? Que la capacidad de producción que tenía cualquier fábrica de instrumentos hace 50 años era X, ¿vale? Vamos a inventarnos una cifra. 5.000 clarinetes al año. Hoy en día probablemente sea 5 o 6 veces eso. Eso es. Sí. ¿Me explico? Sobre todo las fábricas grandes. ¿Qué pasa? Que las fábricas necesitan más madera. ¿Qué hacen? Aceleran los procesos de secado de manera artificial, con resistencias de calor, en habitáculos perfectamente climatizados donde se reduce la humedad ambiental y se mantienen a lo mejor a 40, 45 grados de temperatura, etcétera, etcétera. Pero eso es forzar un proceso natural.
Cuando esa madera está seca, es cuando empiezan a mecanizarla. Ujú. Pero la madera es algo que está realmente vivo. De hecho, hablando una vez con Joseph, me dijo el técnico de allí, el japonesito de allí, que una vez han hecho el primer taladro, el taladro principal, que luego tiene que acabar siendo más grande, dejan la madera varios meses hasta que continúan trabajando con ella, ¿vale? Esto en buffet ocurre, y me imagino que con vacuum ocurrirá exactamente igual. Mira, Cada yo, proceso... Vacuum Sí, no he estado en la fábrica y iremos todos y lo iremos, conoceremos los iremos. procesos, pero sí que es verdad que lo que a mí me han explicado es que de momento ellos no habían tenido que utilizar aceleradores de secado. Sí que Vale. es verdad que cuando se amplía la producción, pues hay que echar mano de recursos artificiales, Sí. pero bueno, lo que a mí me explicaban, sobre todo el tema del aceitar la madera, es por el hecho de que la humedad, eh, los poros no se abran más de la madera, ¿no? Y entonces la humedad resbale y no se quede ese sarro y ese ácido que tenemos en la saliva dentro del cuerpo. Eso es verdad a medias, que es Cuéntame. donde iba a llegar ahora. Cuando has terminado todos los procesos de mecanizado de la madera la has movido por dentro y la madera tiene un vetado natural y una porosidad natural, ¿vale? Si tú aplicas aceite y no lo quitas todo, y cuando digo todo es todo, el que no ha absorbido propiamente la madera, Sí. pueden quedar microgotas de aceite en los poros. ¿Vale? Vale. Esas microgotas, cuando la saliva o el agua empieza a deslizar por dentro del tubo, esas microgotas lo que hacen es retener esa saliva o esa poquita saliva junto a ese poro. Y es la que hace que se filtre. Por eso es tan importante, ¿no? Que siempre lo hablamos el otro día con Diego, que el tema del aceitado y hay muchos tratamientos que es importante que lo haga un técnico, ¿no? Sí, ¿No? Porque sí, explicamos algún remedio de rápido consumo sin que sí, no hiciera daño al sí, sí, sí. instrumento, ¿no? Como echarle un par de gotitas al trapo, hacerlo así, ¿no? Pasarlo, pero eso al final es una cosa de emergencia y que es mejor que un luthier lo desmonte, le haga el tratamiento como tiene que ser, luego lo seque. Es que además eso que estás comentando, que es lo que hace habitualmente la gente, o incluso con una pluma de animal, una pluma Sí, de ave, untar por dentro, puede llegar a ser muy contraproducente, porque se porque mojan no las acabas. zapatillas, hay cosas que... Efectivamente, efectivamente. Entonces, todo ese aceite que queda residual ahí dentro, a la que tú empiezas a soplar, quiere salir por los oídos, por las chimeneas, y afecta a las zapatillas. Yo me encuentro en los oboes, por ejemplo, las zapatillas de corcho cocidas y de un color caramelo feo, y todo es por culpa del aceite. El aceite, si se da, hay que darlo con el instrumento totalmente desmontado, y además requiere un proceso largo de aplicación, reposo y secado. No es un día, ¿eh? No, No no. es un día, se hace durante varios días. Y hay unas épocas del año más propicias que Vamos a otras para entrar en hacer todo. eso, que me gustaría que hay mucha gente que tendrá curiosidad. Eh, va a ser como el librito que te traen en el coche, ¿no? Y te dicen, con tantos Sí, kilómetros hay que hacer esto y lo otro. Un poco sí, explícanos, tú compras un instrumento, ¿no? sí. En la vida útil de ese instrumento, ¿cada cuánto recomiendas hacer cada paso? Y luego, aparte oye, cada cuánto cambio las zapatillas, cada cuánto aceite, también cada cuánto recomiendas que el luthier de confianza te diga, tráemelo, que quiero verlo cada año, cada 6 meses, cada dos. Cuéntanos. Esto es igual que un coche, igual que, como bien has dicho tú. Depende de muchos factores. Te hablo de aquí de Mallorca, ¿vale? Aunque yo recibo instrumentos de toda España, como sabes, y del extranjero, porque este oboe viene de Francia. Tengo el récord en Paraguay. Me ¡Wow! enviaron un oboe desde Paraguay. Todo es relativo, es decir, depende de las horas de uso que tú le des, depende de ti, porque tú tienes un pH en tu sudor y en tu saliva, Eso que es. puede ser más o menos ácido, Ácido, más o menos alcalino. agresivo, más o menos ácido o alcalino, efectivamente, y depende también de dónde vivas. ¿Por qué? Porque aquí en Mallorca, por ejemplo, y todos los sitios costeros, el índice de humedad ambiental relativa es muy elevado, que añadido al salitre ambiental, se juntan dos factores que son tremendamente agresivos para el instrumento. Y eso afecta a la madera, a los muelles, a los pilares, etcétera, etcétera, etcétera. Yo recomiendo mínimo, una vez al año,
hacer un proceso de desmontaje integral del instrumento, de limpieza y tratamiento con aceites externamente a la madera y por dentro si hace falta, ¿vale? Yo la limpio con unos productos especiales, la nutro, y las zapatillas también depende del tipo de zapatillas y de la persona y del uso que le dé y después de los cuidados que tenga la propia persona cuando termine de tocar. Cuando termine de tocar hay que secar muy bien el instrumento con las gamuzas que se venden en los comercios adrede para eso, pero esas gamuzas no hacen magia, no pueden entrar en las chimeneas y en los orificios. Con lo cual, lo ideal es que dejes el instrumento dentro del estuche abierto durante la noche para que se acabe de airear, ¿vale? Y así favorezcas que los restos que puedan quedar en las chimeneas, en los orificios, vayan desapareciendo. Y pese a eso, mínimo una revisión a tope una vez al año. Las zapatillas, unas buenas zapatillas de piel, te pueden durar en un clarinete en perfecto orden de funcionamiento 3-4 años. 3-4 años. ¿Qué ocurre? Que a veces la zapatilla, en cualquier instrumento, está bien a efectos ópticos, pero se ha vuelto dura, porque la zapatilla tiene cuero por fuera y fieltro, que es lana, por dentro. Sí. Entonces, eso se endurece con el uso. Se moja, se seca, se moja, se seca, y la zapatilla, al endurecerse, pierde la capacidad de asentar sobre el orificio. Al volverse dura, ya no cierra bien, hace más ruido y además puede dañar la madera. Claro. Entonces, cada año habría que pasar la ITV con el de confianza, pero es verdad que los chavales, ¿no? Cuando se compran el instrumento, dicen, pues el clarinete es nuevo, ¿no? Y como que se pasan, pues sin exagerarte, 3, 4, 5 años, que si el profesor no está encima, sí, ni de coña se lo plantean, ¿no? Sí. ¿Por qué un clarinete nuevo hay que revisarlo al año? No, un clarinete nuevo de trinca hay que revisarlo antes, Juan. Lo sé, pero explícanos por qué. Un clarinete nuevo de trinca, por muy bien construido que está, como los Bakun, que están súper bien construidos, las tolerancias entre llaves son fantásticas, la mecánica es muy bien trabajada, no hay ruidos, no hay holguras, etcétera. Cuando empiezas a usarlo, le estás haciendo un rodaje a todo, a la parte mecánica, que es metálica, y también a la madera, que no lo olvide la gente esto. La madera necesita unos procesos de dilatación, de mojado, secado, hasta que se consolida todo eso, ¿vale? No es bueno coger un clarinete y ponerte a tocar horas y horas y horas. Tienes que darle un toque. Gran error, grandísimo error. Y eso a veces origina que se agrieten, sobre todo los cuerpos superiores, ¿vale? Normalmente, si tiene que agrietarse o el músico no le hace un buen uso, en el primer mes te llevas la hostia. Entonces, te llevas el susto. Es importante lo del rodaje, yo creo, y luego es importante eso que dices tú, ¿no? Quizá a los 2-3 meses pasar por la casa que te haya vendido el instrumento, sí, señor, y que te hagan un ajuste, porque se un ajuste muy sencillo. Sí. Un ajuste muy sencillo de ver que las zapatillas que se habrán movido seguramente las vuelves a poner a sitio, le haces esos microajustes que digo yo para seguir funcionando, engrasas los puntos de contacto con un aceitador de goteo, etcétera. Es muy sencillo, pero hace falta hacerlo. Veo que sois muchos. Comentarnos qué os está pareciendo, si tenéis algún mito que queráis que Ángel os diga si es cierto o falso, o tenéis alguna pregunta pues más técnica, ¿no? De alguna emergencia que os hayan surgido estos días, cómo se puede reparar, o... Estamos abiertos a preguntas. Vale, a mí me gustaría, Ángel, saber qué proyectos o qué cosas te gustaría realizar ahora a futuro. Que ahora estamos muy en el día a día, ¿no? Pero hay que mirar más allá. ¿Qué te gustaría hacer o qué tienes pensado? Tengo tantas cosas pensadas, pero es que se me acaba el tiempo también. Porque, como te decía, yo voy a cumplir 56 años y te voy a ser muy honesto. Yo no quiero llevar el ritmo de trabajo que llevo ahora dentro de 5 o 6 años, porque ahora mismo en el taller, y está bastante desembozado, esta mañana he contado 32 instrumentos. Wow. Y estamos en estado de alarma, sí. Sí, de estado de alarma. Confinamiento, no me salía la palabra. Y mira que la he repetido veces estos días. Tengo 32 instrumentos y gente que está esperando de fuera para hacérmelos llegar, de fuera y de aquí de la isla.
Entonces, yo proyectos quiero hacer lo de Vacuum, sí o sí. Sí o sí. ¿Habéis visto Quiero cómo ir me a lo dice? Japón. ¿Eh? Me lo va ¿Eh? diciendo, ¿eh? ¿El qué? Sí, Que sabes quiere que te lo venir a recuerdo. Canadá, sí o sí. Claro, hombre. Y además contigo. Nos lo podemos pasar muy bien allí. Claro que Sí, sí. porque lo bueno que tiene una marca como Vacuum es que ha irrumpido en el mercado ya consolidado de grandes marcas, Selmer, Buffet, Yamaha, ofreciendo alternativas al músico en general, desde el estudiante hasta el profesional. Y eso a mí me parece muy bien, porque como te decía al principio de la entrevista, cada persona es un mundo diferente y percibe unas sensaciones diferentes que tú no oyes Eso es. como público. Tú eres clarinetista, tú Sí, te pones a tocar delante de mí y yo hay cosas que no voy a notar, pero tú sí. eso es. Y cogerás otro clarinete súper bueno y me dirás, hay estas cosas que yo no noto en mi boca ni en mis manos. Y yo te estaré escuchando y diré, joder, pues sí, suena de lujo también. ¿Entiendes? Entonces a mí me parece muy bien que haya una oferta en el mercado, sobre todo cuando hablamos de instrumentos de calidad, como son los de Vacuum, ¿no? Sí, al Que final es bueno que haya alternativa para que el músico coja sí, lo que más le gusta. sí, 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 sí. Muy bien, Proyectos ese, Vacuum, Muramatsu y Joseph. qué bueno. Seguir formando a mi hijo para que coja el relevo. Mi hijo, si no hay novedad, porque se nos han torcido todos los planes, mi hijo tendría que estar en Selmer ahora, Vale. porque ya le habían dado el ok para irse allí a formarse. Y Ujú. estamos en que, a ver cómo acaba el año y todo esto, para a ver si se va a trabajar a Buffet durante un año. Bueno, oye, pues mucho Sí, ánimo y sí, otro, él está muy ilusionado, yo también, para que otro grado coja, que sea la tercera generación ya de reparadores, qué ¿vale? guay. Pero bueno, el ingrediente principal que yo le inyecto todos los días y del que yo puedo presumir, que es que puedo presumir de algo, es la pasión. Hacer esto con pasión. Tiene que Si lo gustarte. haces, si te montas un taller porque te has quedado sin trabajo y quieres ganar dinero con esto, Malamente. estás equivocado. Te has equivocado de sector. Dos últimas preguntas antes de si nos quieren preguntar cosas muy concretas. Una Dime. sería, ¿qué kit de emergencia o herramientas deberíamos de llevar siempre encima? Eh, Te puedo contestar de dos maneras. Venga, Si eres un manazas, ninguna. ninguna. No Es que hay confío. muchos manazas. Y si eres un poco manitas, un destornillador pequeñito y trapos. Muy bien. Poco más. Poco más. Bueno, sí, y una botellita así de aceite, ¿vale? Para de vez en cuando, no todas las semanas, echar una gotita de aceite pues entre los pilares, así, espera, ¿lo veis? Entre las llaves, pero esto una vez cada 2 meses. Pues luego me llegan instrumentos que dices, parece que los has sacado de una cocina, embadurnados en aceite y tal. Muy bien. A ver, hay muchas cosas que si eres un poco manitas tú puedes hacer en tu instrumento, ¿vale? Pero hay muchas otras que no. Entonces, es preferible que lo haga tu mecánico de confianza para que no metas la pata y lo estropees. Yo tengo aquí un saxo Yanagisawa que me han traído esta mañana de un chaval que se vio en un apuro y por un problema en la llave de octava quiso solucionarlo él y ha hecho un destrozo de 3 pares de narices. Ya. Y es un saxo de 6.000 euros. Sí, sí. Una pena, es una Es pena. que ese es el problema. Puedes hacerle mucho daño a un instrumento. ¿Qué nos podrías decir? Mira, esto es una cosa que ocurre mucho, no es grave y es de fácil solución. A mí se me ocurren varias, pero si tú quieres comentar alguna en concreto, Pues que se te rompan los corchos de las espigas por el ¿vale? uso, que se te caiga un instrumento, que esto no lo hemos comentado, los instrumentos son tremendamente frágiles y las espigas son zonas muy vulnerables del instrumento, es muy fácil que se rompan y si no haces el mantenimiento adecuado, el sudor y el polvo que se acaban filtrando dentro de los ejes de las llaves hace que se queden gripadas y a veces desbloquear eso es una auténtica hazaña porque cuesta mucho sacarlo de ahí. Esto es bastante típico. Un truquillo, estás tocando, ¿no? Y el cambio de registro no Sí. funciona, como que cuesta y tienes que apretar más duro. Explícales por qué pasa eso. Bueno, eso puede pasar básicamente porque el enlace de las anillas de la mano derecha con las de la mano izquierda se ha desajustado y entonces por alguna razón hace que las anillas de la mano derecha
la llave no llega a sentar a tapar sobre el orificio, entonces todo el registro medio grave ya no te suena. O el balance entre las llaves 1 y 3 del clarinete queda desajustado y tienes que apretar a rabiar para que la llave 3, cuando aprietas la 1, tape también y cierre. Esto es muy habitual. Son Y cosas. perdona, Sí. esto que te acabo de decir, esto que os acabo de decir a todos, viene provocado casi siempre por una mala manipulación a la hora de montar el clarinete, que se fuerzan las llaves del meñique y haces que la llave 3 se quede demasiado baja, con lo cual cuando pulsas la 1 de la mano izquierda, la 3 no tapa. Sí. Y esto siempre es porque se fuerza al montar. Para el tema de la manipulación, que no se suele decir, y creo que te resuelve muchos problemas, sobre todo cuando te estás iniciando, es ponerle grasita a los corchos. Sí. Simplemente el hecho de ponerle la Sí. grasa a los corchos hace que sea más fácil Efectivamente. y no fuerzas el mecanismo. Efectivamente. Es una locura, es una locura. Y eso tiene un peligro tremendo además, si no le pones grasa, porque si te cuesta montar, te va a costar mucho más desmontar, porque cuando acabas de tocar, la madera y el corcho se han humedecido y se han hinchado. Con lo cual, a veces, bueno, yo he visto espigas partidas también por ese problema. Y aprovechando Sí. que has comentado lo que si se te rompe un corcho de la espiga, hay varios remedios caseros de emergencia hasta que no se lo puedas llevar, por ejemplo, en este caso a Ángel. ¿Cuál sería? Pues mira, si el corcho solo se te ha roto y te queda el trozo ahí colgando medio lengüeta, le das una vuelta de celo y sales del paso, ¿vale? Y lo llevas al taller. Celo o teflón o algo así. Teflón. Si se te ha caído del todo el corcho porque estaba desgañitado y no lo puedes aguantar con nada, dale más celo o más teflón para que se te aguante la campana o el cuerpo medio, ¿vale? Pero eso es solamente para salir del paso. Es una chapucilla para salir del paso, nada más. Incluso hilo, aunque penséis que no. Hilo, antiguamente se usaba el hilo, sí. Sí. Fantástico. Mirad, veo que habéis hecho algunas preguntas. Vamos a preguntar a Ángel y ya nos vamos a ir despidiendo. Ponía Pepo Briongos cuando comentábamos lo del kit de emergencia y decía, ¿y lacre por si acaso? Lacre. Que eso es muy antiguo, explícalo. Hostia, lacre, yo he usado lacre de niño con mi padre, que lo tengo aquí. Lacre rojo y lacre blanco. No, lacre no se utiliza. No se utiliza. Hoy en día hay adhesivos para pegar las zapatillas que son súper. Es como una silicona termofusible, ¿no? Yo siempre utilizo eso, siempre. Menos en los oboes. Sí, yo siempre utilizo eso, excepto en las llaves pequeñitas de los oboes, en las que utilizo goma laca. Yo la goma laca no, en los saxos no la utilizo nunca. Y hay mucha gente que me dice, ¿por qué? Tal, porque no es santo de mi devoción. La goma laca puede ser sucia, es tremendamente quebradiza y no me da la seguridad ni la estabilidad que me da las buenas colas termofusibles que hay hoy en día. Que yo la que utilizo la compro en Brasil, no te lo pierdas. Wow, ¿y eso por qué? Porque es la mejor que he encontrado ahora. Por calidad. La fabrica un fabricante de herramientas y accesorios que está allí y le compro cajas enteras. Mira. Eso es, enséñalo, que la gente... Esta es. ¿Y cómo se pone para que lo sepa? Esto con calor, con fuego, ¿vale? Se trabaja en una zapatilla de saxo, se unta la zapatilla y sin prisa además se coloca la zapatilla dentro de la cazoleta de la llave, se calienta un poquito la llave para que todo asiente perfectamente y luego ya una vez colocada dentro del instrumento es cuando ya la acabas de ajustar para que el asiento sea perfecto. Sí. Mira, nos comenta Pilar, ¿dónde se pueden hacer los cursos de reparación? Esto es algo que no se estudia aquí en España. No. Se estudia en Inglaterra, en Francia, en Suiza, en Alemania, en Estados Unidos, pero aquí en España no. Yo doy cursos cuando alguien me lo pide, aquí en mi taller de una semana, ¿vale? Y todavía no es una formación reglada. Claro. No existe la formación aquí. De todas maneras, el mejor curso es la experiencia. También, es verdad. Que hay mucha gente que sale, ¿no? Porque sé que hay algunos talleres que cogen a becarios de estas escuelas y sí que es verdad que vienen formados, pero necesitan a un mentor, ¿no? Al final esto es un oficio, ¿no? Y el maestro es el que le enseña. Estas escuelas que hay en Europa
sobre todo te enseñan a construir instrumentos, Eso que es. también es un mundo muy bonito. También es un mundo muy bonito. Pero yo no doy abasto. O sea, a mí me gustaría poder construir. Ahora he empezado a construir cabezas de flauta también, en madera, pero bueno, esto es un proyecto a medio largo plazo, ¿no? La construcción de instrumentos es muy bonito y ahí sí, la gente sale más preparada para eso. La Oye, reparación es el día a día. comenta Nico, ¿cuáles son los posibles problemas de mecanismo en el clarinete? Ya hemos comentado un par, ¿no? Sí, holguras y las tolerancias entre pilares, que tiene que haber unas tolerancias determinadas, eso va a más con el uso, con la falta de mantenimiento, porque al final todas las piezas son metálicas. Los tornillos de punta y los ejes son de acero, pero el material del que se han hecho las llaves es un material blando, es alpaca plateada o bañada en oro, que es blanda. Entonces, todo eso, si no está lubricado, tiene un desgaste que a veces se llega a quedar gripado el mecanismo y es muchísimo peor, ¿vale? Eso provoca, pues eso, lentitud en la mecánica, gripajes, ruidos muy molestos, imprecisiones, etcétera, etcétera. Esto es como el coche. Si lo llevas cada año al taller, no habrá sustos. Si te Efectivamente, columpias, si lo llevas a los 2, 3 años, pues puede haber un susto. efectivamente. Y un mensaje para los músicos profesionales, sean del mundo clásico o del mundo moderno, de jazz, pop y todo esto. Si vivís de la música y vuestro instrumento es vuestra herramienta de trabajo, imaginaros que fuerais pilotos de coches o de motos, no saldríais a una carrera con la duda de si los frenos van a ir bien o no, o si los neumáticos están desgastados o no. ¿A que no? Pues esto es lo mismo. Eso Tenéis es. que salir con todas las garantías de que el instrumento no os va a dejar colgado, porque tengo anécdotas de conciertos de orquestas sinfónicas que en pleno solo se han quedado con el instrumento en Ostras. pleno solo, con el auditorio lleno. Sí, sí. Tengo muchas anécdotas que contar. ¿Quieres, Sí, sí. quieres? Bueno, mira, acabamos con preguntas y luego nos vas a contar una anécdota para acabar. Mira, Vale. comenta Alfonso, ¿los instrumentos de material sintético como el alfa requieren de menos cuidado o distinto al de la madera? Material sintético requiere que se limpie de vez en cuando, porque al final estás inyectando, y más con los tiempos que corren ahora, que eso es un tema que podemos tratar la semana que viene o la otra, Juan. Vale. El tema de la sanidad y de la higiene Eso es. instrumental y personal, ¿vale? Siempre hay que tener en mente el proceso de limpieza del instrumento. Siempre. Cuando acabas de tocar, al final tú has dejado tus microbios allí, que aunque sean tuyos, no dejan de ser microbios. Y tú puedes tener la gripe hoy, tocar y dejar el instrumento sin secar, curarte de la gripe y coger el instrumento dentro de una semana, pero las bacterias están ahí. Entonces, igual vuelves a recaer, ¿vale? Con el tema de la higiene hay que ser tremendamente cuidadosos. Es verdad que un material sintético es más fácil de limpiar y más difícil que absorba microbios, pero también requiere. Y luego la mecánica que está colocada sobre ese material sintético es la misma. Eso es. Los pilares son de alpaca, las llaves son de alpaca, todo bañado en plata o en níquel. Todo eso hay que cuidarlo, porque el roce de unas cosas con otras existe igual. Lo que tiene el sintético, un poco para resumir, es ventaja respecto a la madera, es que es más ligero normalmente Sí, y es más cómodo para tocar en exteriores porque no hay ese riesgo de rajar o de... También el precio es más efectivamente, económico. efectivamente. Bueno, comenta Nico, que es italiano, si en Italia también no estás esquelas por reparador. No entiendo bien qué nos quiere decir, pero entiendo... No sé si Alfonso nos puede ayudar con... No sé bien qué quiere decir. Seguimos. Banda de música San Llorenç. Después de estar tocando 2 horas sin parar en una banda, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer al terminar? Tomarte una buena cerveza. Pues secar el instrumento bien, bien, bien. Pasarle la bayeta a la gamuza varias veces por todo el tubo y cuando llegues a casa dejarlo abierto el estuche para que se acabe de airear. ¿Vale? La boquilla y el barrilete, que son de fácil acceso, darles unos sprays desinfectantes que se venden o hacerlos vosotros mismos. Yo tenía uno por aquí, ya no lo encuentro. Ay, mira aquí. Por ejemplo, Por ejemplo, hay de muchas perfecto. marcas, pero Hay de muchas marcas y si en un momento dado no tienes, te puedes hacer una mezcla de agua destilada
con alcohol al 50%, que también vale. Que también vale. Para la boquilla, que es lo que te metes directamente en la boca, y para el interior del barrilete. ¿Vale? Hay que ir con cuidado, que a veces, según cómo hagas la mezcla, puede desteñir, por eso se Sí, recomiendan cosas así sí. de estas. Por eso esto es preferible, efectivamente. Pero bueno, ¿quieres que cerremos con una anécdota como reparador? Pues mira, te voy a contar una anécdota real. No te diré a quién le pasó, Vale. pero un músico de una orquesta de la península me trajo hace 2 años el instrumento a revisar y la verdad es que estaba muy mal, muy mal. Y le dije, ¿cómo puedes dedicarte tú a esto y tener tu instrumento en estas condiciones? Y entonces me dijo, pues si te cuento lo que me pasó hace 2 meses, y digo, cuéntamelo. Entonces, en pleno concierto, esta persona sabía que su instrumento no iba bien y tenía un solo, ¿vale? Ya subió al escenario con un plus de estrés y de nerviosismos superior al que ya de por sí te añade el papel de solista, ¿no? Y le dice a su compañera de cuerda, cuando llegue la hora del solo, tú dejas tu instrumento en el suelo, en el pie, y con la mano me aguantas esta llave y esta otra para que yo pueda tocar. Y yo, imagínate mi cara, una orquesta profesional. Sí, tío. Y me quedé así, le digo, y me dice, fue un desastre. Fue un desastre. Fue un desastre. Esto es real. Podía contar más cosas. Impresionante, ¿eh? Es verdad. Impresionante. Impresionante. Que hay mucha gente muy virtuosa y muy dada que luego ves el instrumento y está hecho polvo. Y además... Pues estoy hablando de un instrumento, tampoco te diré qué instrumento era para que nadie se quede con pistas. Es un instrumento que vale unos 12.000 euros. Entonces, ¿cómo puedes tener un Ferrari o un Porsche o un Mercedes, dedicarte a correr en coche, dedicarte a tocar y tenerlo en esas condiciones? Y encima tener, es que esto, o sea, ya si nos ponemos serios, es una falta de respeto del músico hacia el resto de compañeros de la orquesta, claro, del músico hacia el público que ha pagado una entrada para ir a verlo, que está dedicando un tiempo para escucharlo. Es una falta de respeto para él propio porque no le da valor a su trabajo. Sí. Y es una falta de respeto para muchísimas cosas más porque, joder, que no te vas a gastar una fortuna en tener tu instrumento en condiciones y tú vives de esto y tienes una responsabilidad con tus compañeros, con el director, con el público, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues... Esto fue real. Lo vamos a dejar aquí, Ángel. Muchísimas Muy bien. Gracias por a vosotros. Gracias a Marvic Instrumentos, a Musicasa, que estáis siempre dando una labor y un servicio allí en Mallorca excepcional. Gracias. Familia, quedaros con el mensaje de Ángel y de todos los luthiers que han pasado y van a pasar, y es: mimar el instrumento, es vuestra herramienta de trabajo. Ellos estarán encantados en recepcionarlo, podéis agendar con ellos si los llamáis, están todos ahora trabajando, Ángel tiene el taller hasta arriba, o sea, aprovechar estos momentos para estudiar y si tenéis que hacer una revisión, también para hacerla, y sobre todo cuidaros mucho, ¿eh? Y no bajéis la guardia con el bicho, no bajéis la guardia, que es más serio de lo que parece. Eso es. Bueno, a pues vuestra disposición siempre. Seguimos en contacto, Juan. Gracias. Cuidaros mucho. Chao. Gracias. Adiós. Chao.